11 menos 20 de la mañana y nosotros seguimos en Buenos Días Iberoamérica. Este pasado sábado fue el aniversario del 23F, del intento de golpe de Estado. Precisamente por eso y para hablar de esto está aquí Víctor Arregante, al lado nuestro. Él es ex profesor y columnista del diario Progresista. Buenos días. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve tan a lo lejos aquel intento de golpe de Estado? Bueno, pues con mucha preocupación, ¿no? Mucha preocupación porque entonces no fue una intentona, fue un golpe de Estado en toda regla, lo que pasa es que luego no le salió bien. Sí hubo una reconversión política entonces y hoy pues están ocurriendo cosas que podríamos relacionar con entonces, ¿no? Entonces uno de los objetivos del golpe fue la unidad de España, ¿no? Que era una batalla que tenían los antiguos miembros del régimen franquista. Y hoy, como podemos ver, pues la situación en Cataluña, menos en el País Vasco hoy, pues sigue siendo, ¿no? un problema de convivencia en España, ¿no? España sigue sin estar unida. España es que, claro, a mi modo de ver, España es un país, ¿no?, multicultural, con muchas señas de identidad. No existe la identidad española por sí misma y no se le ha dado una respuesta decisiva a lo largo de la historia. Se han ido poniendo siempre parches y por lo tanto el problema de la unidad de España va a seguir siendo problema mientras que entre todos no lleguemos a un acuerdo, y no estamos llegando. ¿En qué sentido el golpe de Estado, uno de sus objetivos era ser la unidad de España? Sí, bueno, pues porque en aquel momento, a partir de la Constitución del 78 y más concretamente cuando Adolfo Suárez gana las primeras elecciones democráticas constitucionales en 1979, pues una de las políticas es la configuración del Estado de las Autonomías. Y el Estado de las Autonomías, que en principio quería igualar y reconocer derechos históricos de Cataluña y del País Vasco, pues se amplía al conjunto de regiones y nacionalidades. Por lo tanto, España, que supuestamente era una nación, a partir de la Constitución del 78, se convierte en una nación de naciones, porque así lo dice la Constitución en su artículo 2. Y esa situación, pues algunos entendieron que era un principio de la ruptura y de la desaparición de España, y ese fue una de las razones. La unidad, también la bandera, dentro de los patriotas, comillas, a mi modo de ver, de España, pues la bandera, la unidad y la corona, pues eran tres objetivos que había que defender por encima de todo. Algunos entonces entendíamos que lo que había que reconocer y fortalecer era el sistema democrático, era la soberanía nacional y era un modelo de convivencia diverso para que los ciudadanos pudiéramos vivir en paz y en convivencia y en buena armonía. Y pretendieron que no fuera así, ¿verdad? Luego les salió mal, porque hubo, en la historia y según las diferentes fuentes, pues en esa fecha convergieron varias iniciativas de golpe, ¿no? Uno era un golpe involucionista que promovieron militares y guardias civiles y también, ideólogos de la derecha radical y reaccionaria, y parece ser también que había una operación que procedía del propio sistema y muy concretamente por el rey, para fortalecer precisamente su figura, su papel, fortalecer la monarquía y reconvertir de alguna forma el proceso autonómico. Ese golpe, de alguna forma, sin llegar a triunfar, fue el que cumplió sus objetivos, los objetivos, ¿verdad? Pues porque efectivamente se fortaleció la democracia, los ciudadanos nos volcamos en el sistema, los partidos reconvirtieron sus políticas de otra forma, y el rey quedó fortalecido porque había sido el que había roto la disciplina golpista en aquel 23 de febrero cuando aparece por la noche en televisión española. Las autonomías se paralizan y por lo tanto en un principio el golpe había triunfado. El golpe blando, que todo parece ser que fue promovido por un general de división armada, un monárquico,
fiel amigo y leal amigo del rey Juan Carlos, y también por el CSIC, es decir, la inteligencia militar española, que se quedó en aquel, en fin, se introdujo, ¿no?, para reconducir las acciones del golpe involucionista, y de alguna forma triunfó el golpe blando. Que estaba todo bastante pensado mucho antes de la fecha. Bueno, algunos pensamos que sí estaba bastante pensado entonces, ¿no? Había listas, yo recuerdo que en la prensa a partir de aquel 23 de febrero pues salían listas negras, entre los cuales había mucha gente de izquierda, precisamente pues para, no sé qué exactamente, porque ya sería hacer una elucubración, pero de luego no con muy buenas intenciones. ¿Y cómo vivió usted el golpe? Bueno, pues yo tenía 32 años menos, yo ya tenía 3 hijos pequeños, y yo recuerdo que esa tarde había estado en un despacho de abogados laboralistas, en fin, hoy personas con nombre importante en la política, y nada había ocurrido, y me fui a casa y lo viví en el pasillo de mi casa, andando, recorriendo el pasillo con las manos en la cabeza. Esa es una imagen que una de mis hijas me dice: te recuerdo con las manos en la cabeza paseando por el pasillo, ¿no? Claro, pues vislumbrando todo lo que se podía venir encima. Muchos ciudadanos, de hecho, lo vivieron así. Claro. Yo recuerdo, mis padres, mis abuelos también me han contado que efectivamente tenían miedo, ese día tenían mucho miedo. Yo no sabía qué hacer, porque yo entonces era dirigente sindical de UGT, de la banca, y por lo tanto pues no sabíamos qué hacer, si irnos, si quedarnos, si escondernos, si ir al sindicato por las fichas de los militantes, qué hacer, irme fuera de Madrid. No sabíamos lo que hacer. Había habido tiroteo de ráfagas de ametralladora en el Congreso y no sabíamos lo que había ocurrido ni qué podía haber ocurrido, ¿no? Y por lo tanto pues se vivió con un poquito de preocupación. Habíamos salido de la dictadura 5 años antes o 6 años antes, por lo tanto, en fin, y no se había mantenido la dictadura con métodos pacifistas precisamente, ¿no? Y supongo que se le habrá quedado grabado a fuego, ¿no?, la actuación del rey. Pues la actuación del rey a fuego no se me ha quedado, porque tengo bastantes dudas de la claridad de actuación del propio rey en aquel momento, las cosas como son. Yo creo que el rey era conocedor del golpe antes, durante y después. Y por lo tanto, bueno, pues muy bien, al menos hay que reconocerle que lo rompió, que dio orden expresa de paralización de la operación a sus capitanes generales antes de salir en televisión, cuando ya tenía controlado todo, y muy temeroso a que el golpe triunfara de una forma involucionista y esto pudiera volver a ser un mar de sangre, ¿no?, y de violencia. Por lo tanto, se me queda más a fuego la actuación de los guardias civiles y del ejército que del propio rey, que, repito, como republicano tengo bastantes dudas de su actuación entonces y luego. Han pasado más de 30 años, sí. ¿Qué ha cambiado? Bueno, mire, en aquellos momentos teníamos muchas esperanzas, todos los ciudadanos demócratas, queríamos la libertad y por lo tanto pues se nos abría por delante un mundo de no haber nada a que hubiera democracia. Cuando durante los gobiernos de Adolfo Suárez, a raíz del 79 y hasta el 81, pues la crisis económica, política, institucional se ceba en España, la inflación galopante, los precios suben por las nubes, una terrible recesión económica y mucho paro. Y además, con una carga terrible, ¿no?, de asesinatos terroristas en Peor que la situación que vivimos actualmente en cuanto a paro. Yo recuerdo que la inflación podía andar entre el 20 y el 22%. Los sueldos subían 20 y 22% todos los años para ir manteniendo el nivel del IPC y demás, ¿no? Querer comparar crisis económicas en diferentes momentos históricos, bueno, pues es pecar un poquito de ciencia ficción también. Pero era un momento muy difícil. Y por lo tanto, todos esos anhelos democráticos que pensábamos que la democracia iba a ser la panacea de la solución de todos nuestros problemas, pues vimos que no era así, que las cosas son muy diferentes a las que como queríamos y como son realmente, ¿no? Y por lo tanto la diferencia
Pues que hoy estamos en una situación de desastre nacional. La política a la que nos está llevando el señor Rajoy y su gobierno es desastrosa. No quiero decir con esto que todo haya ocurrido como consecuencia de la política del señor Rajoy. Venía de antes con los gobiernos anteriores y con la situación económica, pero sin duda hoy día lo que está ocurriendo con la juventud, lo que está ocurriendo con los jubilados, lo que está ocurriendo con los enfermos, con los inmigrantes, es que nos están llevando o abocando a una situación extrema de movilización social. Lo que yo creo, en fin, lo que yo pienso es que no sé cómo ha explotado esto socialmente ya. Pero si siguen así las cosas, es posible que todo se ande, lamentablemente. Y tantos años después del 23F sigue habiendo una serie de dudas que quedan aún sin resolver. ¿Quién era, por ejemplo, el elefante blanco? ¿O quién era? Sí, bueno, pues todo hace pensar que el elefante blanco, que era un capitán del ejército, el capitán Muñecas, accedió al hemiciclo y aquel día estaban secuestrados el gobierno y todos los parlamentarios estaban secuestrados dentro del hemiciclo del Congreso de los Diputados. Entonces el capitán Muñecas accede al hemiciclo y dice que está esperando a que aparezca la autoridad militar, por supuesto, que sea quien ordene lo que haya que ordenar. Ese era el elefante blanco en potencia. El elefante blanco no apareció en el hemiciclo del Congreso, pero el elefante blanco sí apareció en el Congreso, y era el general Armada. El general Armada era el segundo jefe de Estado Mayor del Ejército en aquel momento. Era amigo del rey, había sido profesor del rey, monárquico, leal hacia la persona y hacia la monarquía. Era el que quería reconducir esa situación supuesta. ¿Y cuándo quieren hacer que eso ocurra? Pues cuando se produce el asalto al Congreso. Eso entienden que es una situación anticonstitucional gravísima y que hay que tomar medidas. Entonces aparece el elefante blanco para que se acepte una medida aceptada por todos. ¿Quién es el que rompe el golpe ese blando del general Armada, el elefante blanco? Precisamente el teniente coronel Tejero, que se siente traicionado, porque Tejero quería un gobierno militar y Alfonso Armada llevaba en su papelito del bolsillo un gobierno de concentración donde estaban también socialistas y comunistas, y no aparecía Milán del Bosch, que era un general, un capitán general de la región de Valencia, que era precisamente el que pretendía que Tejero fuera. Y Tejero no admitió eso, y Tejero dijo, por eso no he armado lo que he armado, así que váyase usted con su papelito a otra parte. Y Armada no fue capaz de poner encima de la mesa o ante él los galones de general de división, y salió como salió. Salió como salió todo. ¿Quién cargó con responsabilidades? Pues las responsabilidades en el juicio fue un poquito paripé, porque no se investigó nada, se perdieron muchas pruebas, y el general Milán del Bosch pues le cayeron 30 años, a Tejero 30 años y en un principio a Armada 6 años, que luego el Supremo reconvino la sentencia y le pusieron otros 30 años al general Armada, 30 años para cada uno de ellos. Y para todos los tenientes, capitanes, guardias civiles y otras personas que habían participado en el golpe, pues salieron bastante airosos, bastante airosos. No se quiso cargar con los participantes del asalto en el Congreso y... ¿Porque ellos quizás solamente acataban órdenes? Sí, eso era el argumento, ¿no? La obediencia debida. Pero claro, la obediencia debida se obedece debidamente cuando lo que se ordena es que forme parte de la legalidad vigente. Cuando no, pues uno no tiene por qué ser tan obediente, ¿verdad? Y bueno, pues eso fue lo que ocurrió, ¿no? Todo eso está pendiente de aclarar. La historia lo aclarará. ¿Y sabemos cuándo se pueden aclarar cosas? Pues cuando los diferentes países del entorno de España pues empiecen a liberar los secretos de documentación, como por ejemplo el año pasado en Alemania se liberaron diferentes documentos y apareció una nota diplomática del embajador de entonces de Madrid que remitió a su gobierno, donde
daba cuenta de una entrevista que había mantenido con el rey, y en el cual el rey, bueno, pues decía que los golpistas pues habían pretendido cumplir con su obligación en defensa de España, querían el bien común, que iba a mediar ante el tribunal y ante el gobierno para que no les cayeran muchos años, que los golpistas lo que querían era lo que queríamos todos, seguridad, orden y tranquilidad. Bueno, pues también tenemos que conocer próximamente cuál fue el papel de los Estados Unidos de América del Norte. Porque en aquel momento América, Estados Unidos, estaba siendo un seguidor del proceso de la transición española. España formaba parte de una geoestrategia fundamental del sur de Europa y del Mediterráneo para Estados Unidos. Recordemos que entonces la Unión Soviética era un enemigo. La Guerra Fría estaba en vigor y España pues era un lugar estratégico, ¿no?, del sur de Europa. Por lo tanto, Estados Unidos tenía intereses concretos de que España pudiese salir de la dictadura, pero sin llegar a extremos, ¿verdad? Entonces, quizá todo que todos tengan más información o que todavía no se sepa todo y todavía queden dudas, forma parte de un pacto de caballeros. Pues mire usted, en un golpe de Estado no hay pacto de caballeros, será pacto de golpistas y pacto de señores antidemocráticos, que lo que pretenden es controlar la voluntad popular y la soberanía popular como reconoce la Constitución española. Por lo tanto, de caballeros poco, de caballeros poco. 30 años después hemos vivido una manifestación bastante importante, bastante fuerte aquí en Madrid. ¿Es posible otro golpe de Estado debido a la situación actual de alarma social? Bueno, pues yo no lo creo. Yo creo que sí puede haber movilización social fuerte y que puede llegar a extremos un poquito más violentos de lo que está ocurriendo. Pero llegar a un golpe militar en este momento España está en una... Bueno, en fin, esto siendo muy optimista, ¿verdad? Pero España está en la OTAN, España está en la Unión Europea, plenos derechos, y en ese espacio geográfico los golpes de Estado yo creo que ya no caben, no caben. Ahora, reconducciones de situaciones políticas sí se pueden dar en cualquier momento, eso sí. Eso sí, porque en cuanto a todas estas preguntas que decimos que quedan pendientes, también habría que preguntarse cuál fue el papel que jugaron los partidos políticos en la oposición de entonces y el propio partido en el gobierno UCD, gobernado por Suárez. ¿Qué papel jugaron cada uno de los líderes? Que todo parece ser que estaban al menos conocedores de la situación. Y todos propugnaban un gobierno de concentración nacional y no sabían cómo hacerlo. Y esto fue una fórmula, ¿no?, de poder llegar. ¿Qué más países tenían intereses en saber cómo evolucionaba España? Bueno, pues Europa en pleno, ¿no? Europa, todos los países europeos que entonces conformaban la Comunidad Económica Europea, pues estaban interesados en que España fuera un país democrático, defensor de los derechos humanos y de las libertades públicas y democráticas, Francia, Italia. Pero claro, entendían que mientras que Franco estuviera en el poder, eso no podía ser, por lo tanto España no podía entrar en la Comunidad Económica Europea, ni en la OTAN siquiera, y sí estaban interesados. Alemania, muy concretamente Alemania, apoyó decididamente la transición española. Hoy publicas en el Diario Progresista un artículo sobre el 23F. ¿Qué conclusiones podemos sacar de ahí? Bueno, las conclusiones... Ya están sacadas, ¿no? Están sacadas, sí, es lo que estamos hablando, ¿no? Cuento mi opinión sobre el particular y dejo preguntas abiertas sobre el tema, porque sería arriesgado responder públicamente, ¿no? Porque con las respuestas, con las preguntas, buena parte de las respuestas están dadas, buena parte de las respuestas están dadas. ¿Y cómo es la situación, por ejemplo, ahora de la Casa Real? Bueno, pues me parece que la Casa Real está tocada, el rey está tocado, la familia real está tocada. La legitimidad del rey actualmente se podría poner en duda. La legitimidad real se podía poner en duda. ¿Por qué? Pues porque es sucesor de un régimen de Franco, un dictador. El propio rey Juan Carlos, desde el año 75 al 78, fue dictador, porque era el jefe de Estado y no había Constitución española, solamente había leyes. Por lo tanto, legitimidad dudosa.
A partir de ese momento hay que reconocerle que favoreció el tránsito a la democracia, sin duda, hay que reconocérselo. Pero claro, no se puede vivir en una institución como la monarquía que no representa principios constitucionales como el de igualdad de oportunidades y el de igualdad ante la ley. El rey no es igual ante la ley. Precisamente el artículo 56.3 declara que la persona del rey es inviolable, por lo tanto ni un tribunal puede ir contra el rey por nada. Por lo tanto, eso hoy día, en una sociedad moderna, avanzada, que quiere ser democrática y participativa, pues la monarquía es una institución obsoleta. Si a esto le sumamos que la Casa Real no es transparente, es decir, es opaca, no conocemos el patrimonio del rey, no conocemos de dónde tiene él patrimonio, qué gana, por qué gana, qué hace él con su fortuna, que, en fin, por ahí hay datos, ¿no?, que dicen que es una de las grandes fortunas del mundo en este momento. No sabemos nada de eso. Si luego, además, están los negocios de su familia, ¿cómo están? Pues entonces estamos viendo que el prestigio de la monarquía está muy mal y el prestigio del rey bastante peor. Porque en España se ha dicho siempre que no era monárquica y era juancarlista. Bueno, pues después de todos estos últimos acontecimientos del elefante, y no el blanco, sino del elefante, de sus viajes, de sus negocios y de sus supuestas amistades muy personales con determinadas señoras, pues hacen que el prestigio de Juan Carlos pues también quede muy tocado. Sobre todo porque ahora nos atrevemos a hablar del tema. Claro, afortunadamente podemos decirlo. En otros momentos, pues esto significaría que habría 2 policías de la brigada social en la puerta y me llevarían a los calabozos de la Dirección General de Seguridad directamente. Afortunadamente lo podemos decir. Se habla que esto no es un país democrático por la corrupción, por unas cosas y otras, pero estamos en un país democrático en el que esto se puede decir. ¿Y cómo ve el caso Urdangarín? Bueno, el caso Urdangarín, en fin, este personaje nefasto, no solamente para su familia, sino para la institución que representa a los españoles y para el sistema democrático, es nefasto, como digo. Él ha visto que estaba en una familia en la que todos tenían mucho y él no tenía nada. Él era jugador de baloncesto con buen sueldo. Y dijo, aquí me tengo que buscar yo mi sitio. Y entonces pues empezó a utilizar la tarjeta de ser yerno del rey de España pues para buscarse la vida. Y se ha pasado. Es decir, porque lo tenía todo y de tener todo no va a tener nada. Se decía el otro día, el periódico El Diario.es, decía el otro día que en este momento la Casa del Rey le ha abandonado ya. Es decir, la Casa del Rey, el rey mismo entiende que el lugar de Urdangarín es la cárcel. Y precisamente para salvar la monarquía, separarse. Y bueno, pues sí, el otro día el duque pues ha declarado naturalmente que es inocente y que la Casa Real no tiene nada que ver, claro, en la defensa es lícita, decir todo lo que tenga que decir, pero no nos creemos nada, ni de que él es inocente, ni de que su mujer, la infanta de España, reina del rey de España, no tiene nada que ver en sus manejos, y de que el rey no era conocedor del tema. Y todo esto dicho, pues que es supuestamente posible lo que estoy diciendo. Todo siempre bajo supuestos. Todo bajo supuestos. Ahora, lo que se ha robado es real, eso no es un supuesto. No hay ninguna duda. El dinero que ha desaparecido es real. Es supuesto el personaje. De todas formas, con la alarma social, con todos los casos que ha habido de corrupción últimamente, el ciudadano medio ya se quita de supuestos, ya directamente acusa también. Claro, pues si es que, en fin, estamos viendo, hoy va a declarar el señor Bárcenas, tesorero del Partido Popular, ante el juez. Lleva 2 años sabiéndose que es supuesto corrupto y la justicia no ha hecho nada. Y el mantero que vende un CD en la Puerta del Sol le detienen y le meten a la cárcel directamente. Es una vergüenza. Es una vergüenza que un señor que declara tener 22 millones de euros en una cuenta de Suiza por un procedimiento poco claro, esté sin ir a la cárcel y el mantero vaya a la cárcel en ese mismo instante. Eso es una vergüenza.
Eso significa que la justicia no es igual para todos. Y esto significa que el sistema político institucional español, pues ha caído en las garras de quienes quieren destruir el sistema a base de llevárselo todo. Todo para ellos y nada para los demás. Porque mientras que hay esta corrupción tan terrible, que estamos hablando de millones de euros, que serían miles de millones de pesetas antiguas, miles de millones. Bueno, pues mientras tanto se nos reducen las pensiones, los copagos, repagos y no sé cuántos pagos sanitarios. Se reducen servicios públicos fundamentales como es los sanitarios. Despidos a mansalva. Claro, si no hay dinero en España, sí que se lo han llevado ellos. Hace unos días el diario Progresista también tenía un artículo tanto sobre Urdangarín como sobre la corrupción en España y sobre el desastre en el que estamos metidos por la política antisocial y antidemocrática del Partido Popular gobernado por don Mariano Rajoy. Y que da coraje, ¿no?, despertar cada día con un nuevo caso de corrupción. Claro, da coraje, sobre todo por el hecho de oír millones y millones de euros. Claro. Y no solamente da coraje levantarse, sino acostarse sabiendo que por la mañana va a ocurrir lo mismo. Pero saldremos de esta, ¿no? Bueno, claro, podemos salir, naturalmente, podemos salir cuando este gobierno desaparezca y suba otro que verdaderamente haga una política que cubra las necesidades de la ciudadanía, que no tenemos nada más que nuestra fuerza de trabajo y nuestras ganas de seguir adelante. La ciudadanía, con todos estos casos que han ido apareciendo, se pierde un poquito la credibilidad en la política. Claro. No, y digo un poquito por... ¿Y cómo se recupera esa credibilidad? Pues con políticos decentes. Hay muchos, con esto no estoy diciendo que los políticos en España sean indecentes. Claro, pero son los que más salen en las portadas. Claro, hay muchos políticos, concejales, diputados regionales, autónomos, miembros del gobierno, gente decente que está en la política para hacer cosas para la ciudadanía, ¿verdad? Pero esos precisamente son, o deberían ser, quienes pusieran todo lo que tuvieran que poner para expulsar de la política y de la vida pública a los sinvergüenzas, que son los que están en la cabecera de los telediarios y de los informativos y demás, y que se lo están llevando. La política, la corrupción en España desaparecía si quienes tienen el poder para evitarlo quisieran. Si nada más hay que cambiar el Código Penal y en lugar de cambiar el Código Penal para meter a la cárcel con juicio rápido al que ha robado una tarjeta y se ha llevado 500 euros, que desde luego hay que castigarlo, sin duda, que castigará a los que se llevan lo que se llevan de verdad. Y que haya juicios rápidos también para eso y no que pasen años y después hayan prescrito los delitos y las penas. En fin, esto es un desastre. Desde luego el malestar general sí que se está comprobando con la cantidad de manifestaciones que hay casi a diario, claro, ¿no?, de casi todos los colectivos. Claro. ¿Hasta cuándo se van a poder sostener esas...? En Bulgaria cambió el gobierno el otro día por las manifestaciones. ¿Cómo se cambia un gobierno por las manifestaciones? Pues poniéndose serios, de verdad. Poniéndose seria la gente y poniéndose serios los parlamentarios y la oposición. Mire usted, ¿sabe usted lo que yo hubiera hecho el otro día en el debate del Estado de la Nación? Si hubiera sido diputado y hubiera formado parte de las bancas de la oposición, levantarme. No participar en la farsa del debate y del discurso del señor Rajoy. Levantarme como una muestra de asqueo ante la política que están llevando. Eso, por ejemplo, podría ser un acto. Ponerse los primeros en la cabeza de las manifestaciones quienes tienen opciones reales, políticas, institucionales, para cambiar las cosas y hacerlas posibles. Y más cabreo, disculpen el término, pero más indignación. Y que la indignación pase a la acción. Y no estoy hablando de la acción violenta, de romper escaparates, no, estoy hablando de la acción política seria, decidida, de la ciudadanía, que quiere sus derechos, que quiere participar en política, porque la política es noble, la política que pretende ayudar a la gente, ser solidaria, donde se realice una política social justa. Eso es noble. Quien se dedique a eso es noble. Eso hay que apoyarlo. ¿En España somos de queja resignada?
Es decir, hacemos manifestaciones y al día siguiente lo comentamos en la oficina como si, bueno, si ayer hubo, bueno, sí, no parece que vaya a cambiar. Alguien decía que en la oficina y en los bares se ha dejado de hablar de toros y de fútbol para hablar del cabreo. Es cierto. Pero se queda ahí la cosa, ¿eh? Se queda ahí la cosa. Hay miedo, también hay miedo a la situación, ¿no? Es decir, despido, ¿no? Me quedo en la calle, me embargan, no sé cuánto. Claro, en mi época también había miedo. Yo era sindicalista en algunos momentos y yo recuerdo, en fin, he sido un poquito osado, ¿verdad? Pero yo por perder el trabajo no he dejado de reivindicar mis derechos, que eran míos y los de mis hijos y de mis amigos y mis compañeros. Bueno, eso se está perdiendo también. Eso es el cambio principal que he visto desde los comienzos de la política en democracia hasta ahora. Sí, pues miren ustedes, resulta que en la época franquista y durante la transición, pues había oposición política, social fundamentalmente, en las asociaciones de vecinos, en las asociaciones culturales, partidos de fin clandestinos y demás. Y cuando se normaliza la situación, afortunadamente, esa fuerza social se incorpora en los cuadros de los partidos. ¿Y qué ocurre? Que entonces los partidos, que lo que pretenden es conseguir el poder para poder hacer sus políticas, están alimentados por aquellos clandestinos ya no tan clandestinos y se empiezan a acomodar. Los partidos asumen todo el movimiento social y le desactivan. ¿Y cómo consiguen desactivarle? Porque se quedan con los aparatos de las organizaciones sociales. Hasta que después, allá por los años 80, 90, empiezan a surgir otra vez nuevos grupos emergentes, ecologistas, feministas, de todo tipo, y empieza a crearse de nuevo la sociedad civil organizada fuera del aparato de los partidos. Yo he sido miembro del Partido Socialista durante 32 años. Es decir, te estoy hablando que he estado en el movimiento social, en el sindicalismo y en el Partido Socialista. Hoy no estoy en el Partido Socialista. Me encuentro mejor solo. También quizá es un poco porque se dice, ¿no?, que estos últimos 30 años hemos vivido muy bien en España. Quizá el hecho de pensar hemos vivido muy bien por el hecho de que hay unos políticos determinados en el gobierno nos hace pensar que cómo vamos a desobedecer ahora, cómo nos vamos a enfrentar a ellos si durante un tiempo, ahora van mal las cosas, pero es como, ¿no?, un encuentro de emociones. Es decir, no sé si es desobediencia ir contra ellos porque durante 30 años ellos nos han sacado de la dictadura y hemos vivido mejor estos últimos 30 años. Ahora volvemos otra vez un poco a la recesión más bestia, pero hasta ahora parecía que iba todo mejor. Claro, hay que volver otra vez a tomar conciencia social de la situación y situarse allí donde esa conciencia la puedas desarrollar mejor. Por ejemplo, lo que me ha pasado a mí, yo ya no me encuentro en el Partido Socialista porque mi conciencia social, siguiendo siendo socialista, demócrata y republicano, pues me encuentro mejor tuiteando, por ejemplo, y escribiendo a mi aire, ¿no? Y sumándome a movimientos y a operaciones que defienden principios acordes con esa conciencia. Sin tener que estar ligado a... ¿no? Sí. A un determinado partido. Y por ejemplo, las redes sociales, ¿sí crees que sí que a lo mejor han propiciado que la gente se mueva más? En un sector determinado, sí. Pero al menos a la hora de expresarse. Por lo menos en la primavera árabe, por ejemplo, ahí sí que se vio la importancia de las redes sociales, ¿no? Sí, efectivamente. Luego ya hemos visto que la primavera árabe, que se empieza por los movimientos a través de las redes sociales, que tiene acciones muy violentas sociales, la han reconvertido. Por todas partes. Hay primaveras todas las reivindicaciones políticas, sociales, económicas, que los egipcios reivindicaban entonces, ha llegado a través de unas votaciones, sí, correcto, y ha dicho quien ha conseguido el poder. Bueno, pues de eso ya hablaremos en otro momento, ¿no? Y están otra vez empezando a reivindicar lo mismo. En Túnez desapareció absolutamente los movimientos sociales, ¿no? ¿Y ha pasado lo mismo con el 15M aquí? El 15M era un movimiento muy interesante, ¿verdad? Y yo creo que la razón de que en este momento, bueno, pues no aparezca tanto es porque ha carecido de organización.
de organización para reconducir sus ideas, y se ha quedado por ahí, ¿no? O sea, no querían, con buen criterio, sumarse a las organizaciones de los partidos, no querían que los partidos entraran en el movimiento, y se han quedado sin organización, desde mi punto de vista. Desde luego muy interesante y ha significado muchísimo, y está ahí, quiero decir que está ahí, que todavía, sí, que está un poco latente, que todavía no ha desaparecido, ni mucho menos, está ahí, veremos a ver. Con todo el tema de los desahucios, la tasa de desempleo, sobre todo en jóvenes, ¿reaccionaremos ante esto? Mira, yo cuando tenía 30 años y 3 hijos, reaccioné. Y luché por un modelo que creía el más idóneo para la convivencia pacífica en España. Hicimos la Constitución Española del 78, con mucho entusiasmo, con muchos errores, pero con mucho entusiasmo. Hoy día, quienes tenéis que movilizaros para organizar vuestro modelo de convivencia del futuro sois vosotros. Como me lo encarguéis a mí, voy a hacer mi modelo. Y mi modelo, le quedan 20 años de vida máxima en los que voy a vivir, porque me voy a morir. Y voy a hacer mi modelo, no el vuestro. Es vuestra responsabilidad. El papel le tenéis que asumir vosotros, los jóvenes. Porque sin los jóvenes, esto no va a ningún lado. Si los jóvenes y si los emprendedores, ¿no? Que tanto nos gusta a nosotros pero los emprendedores, entendiéndolo bien, sin trampas. Porque el gobierno habla de emprendedores y es una trampa saducia para quien quiere emprender un negocio. Ellos hablan de otra cosa. Cuando hablo de emprendedores jóvenes, son gente que tiene que emprender su vida, tiene que organizar su futuro, que es el vuestro, en el que vais a vivir vosotros y vuestros hijos. Yo eso se lo digo a mis hijos, ya son también, en fin, ya han pasado un poquito, ¿no? Pero también a mis nietos, tengo 5 nietos en este momento, no se lo puedo decir todavía porque me digan que me habla este señor de la barba blanca, ¿no? Bien. Pero sois vosotros los jóvenes. ¿Le están viendo sus nietos? Pues están en las guarderías, en sus obligaciones. Supongo yo que en algún momento podré conseguir el vídeo y se lo podré dedicar personalmente, ¿no? Y me gustaría terminar la entrevista pues con un toque optimista. ¿Cómo le gustaría ver España en 5 años? En 5 años querría ver un Estado en el que los principios de justicia social y solidaridad fueran los que estuvieran presentes en la sociedad, y que fuese un modelo político laico, federal y republicano. ¿No contamos con la monarquía entonces? No, en mi modelo no entra la monarquía. Bueno, pues con esta idea yo creo que nos quedamos, la absorbemos, y sobre todo con la idea de reaccionar, ¿no? y de enfrentarnos a las cosas y de emprender en el buen sentido de la palabra. Pues que así sea. Y tras este repaso al 23F, nosotros nos vamos a publicidad para la vuelta hablar de cine. De cine Y de muchas otras cosas. Hasta ahora. Hasta ahora mismo.